El ser humano no fue diseñado para morir, sino para vivir eternamente. Todas las religiones dicen tener la verdad, pero ¿qué es la verdad y cuál de ellas la tiene? Todas proponen un final eterno, pero cada una la hace de una manera diferente. Hay diferentes textos venerados por las diferentes religiones, pero solamente uno, la Biblia, habla de transformación aquí y ahora. La transformación del ser humano en un pacto con Dios que no solamente le llevará a la vida eterna, sino que le cambiará totalmente en esta vida. Amigo y amiga, te doy una cordial bienvenida al programa de hoy. Se calcula que actualmente hay más de 4.000 religiones alrededor del mundo, y todas y cada una de ellas tienen diferentes concepciones de la vida, de la muerte y del más allá. Diferentes ritos, diferentes días de reposo. Nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera? ¿Puede alguna transformar al ser humano aquí y ahora? Pero antes de contestar estas preguntas, quisiera invitarte a visitar el sitio quecurso.es, donde encontrarás totalmente gratis interesantes cursos bíblicos sobre salud, educación, familia, etc. Sabes, cada religión tiene su idea sobre la vida, la muerte y lo que hay después de la muerte. El Islam, la más joven de las 4 grandes religiones, venera a Alá y Mahoma es su fundador. El gran grito de batalla del mundo musulmán es: hay un solo Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. Nacido en el 570 después de Cristo, en la ciudad de la Meca, Mahoma dijo que el ángel Gabriel se le apareció en visión y le dictó las palabras del Corán, la máxima autoridad de los musulmanes. Y desde hace unos siglos, los musulmanes no han tenido mayor gozo que hacer una peregrinación a la Meca, el lugar del nacimiento de su fundador. Con excepción, obviamente, de morir en defensa del Islam. Mahoma murió a los 61 años y su tumba en Medina está fuertemente custodiada las 24 horas. Partes de su cuerpo están encriptadas en varias mezquitas por todo el Medio Oriente. Nadie proclamó la resurrección de Mahoma, jamás. Otra religión del Medio Oriente es el judaísmo. Su padre, Abraham, murió a los 175 años, allá por el 1900 a.C. Fue sepultado en Canaán, en la cueva de Macpela. Nadie proclamó la resurrección de Abraham. La tumba fue el final de su larga vida. El fundador del budismo, Siddhartha Gautama, o el Buda, murió en el 483 a.C. Las reliquias de su cuerpo, incluyendo cabellos y dientes, están encriptadas en pagodas diseminadas por todo el mundo budista. Nunca se proclamó la resurrección de el Buda, cuya muerte fue el fin de su carrera. Hoy los jóvenes se preguntan, ¿qué diferencia existe entre el cristianismo y las otras grandes religiones del Oriente? Todos han tenido grandes maestros, todos estimulan a sus adherentes a ser buenas personas. ¿Por qué los cristianos sostienen que su fundador, Jesucristo, es superior a los fundadores de otras religiones? A propósito, los seguidores de esas religiones suelen desafiar a los cristianos, mostrándoles la tumba de su líder y diciéndoles: ustedes los cristianos no tienen nada. Sin embargo, las tumbas de Mahoma, Abraham y Buda solo evidencian la muerte y la decadencia. La tumba vacía de Cristo es evidencia de su poder sobre la muerte. El ángel dijo a la mujer, lo que registra Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amigos, y los ángeles siempre dicen la verdad. No hay una sola cripta en el mundo que contenga una parte del cuerpo de Cristo. El sello romano no pudo retenerlo en la tumba, ni montañas de piedra hubieran podido retenerlo. La diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones es una tumba vacía, porque solo los cristianos proclaman la resurrección de su fundador. Amigo y amiga, una religión que no tiene una tumba vacía
y un rey que vive no es suficiente. No satisface las necesidades humanas, porque como ves, si no hay una tumba vacía y un rey que vive y que viene, pues los habitantes de la tierra están destinados al olvido. Y ese es el mensaje que el apóstol Pablo proclamó cuando dijo lo que registra 1 Corintios 15, 14 en adelante. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Cuando los dirigentes religiosos judíos le pidieron a Jesús que le diera una señal de su divinidad, una prueba de que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios, les dijo que su resurrección sería la única señal. Afianzó su autoridad en su resurrección. Y en su estilo singular, Jesús anunció su muerte y resurrección cuando dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Pensando que Jesús se refería al templo literal, los judíos se burlaron de él diciendo: «En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás». Se equivocaron. Jesús no estaba hablando de ladrillos y piedras, sino del templo de su cuerpo. El milagro de su resurrección fue lo que autenticó sus pretensiones de ser el divino Mesías. Y después de su resurrección, los discípulos recordaron esta conversación acerca del templo. San Juan capítulo 2, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Hubo muchos otros testigos de la resurrección de Cristo. Su resurrección está bien documentada. Por lo menos 500 testigos en el Nuevo Testamento vieron, hablaron, caminaron o comieron con Él después de su resurrección. Hasta los ángeles dieron testimonio de que Cristo se había levantado. Descorramos ahora la cortina del tiempo y revivamos las últimas horas del fin de semana de la crucifixión. 3 cuerpos heridos cuelgan de sus cruces en la colina del Calvario. Los cielos se han oscurecido. Los relámpagos atraviesan el cielo. El suelo tiembla y el velo del templo se abre de arriba abajo, en tanto que Jesús clama triunfante: «Consumado es». Más tarde, Pilato consintió al pedido de José de Arimatea y Nicodemo para sepultar el cuerpo de Jesús antes de la puesta del sol del viernes. Entonces, el libro de Mateo nos da algunos detalles interesantes de los acontecimientos que ocurrieron aquel sábado. Resulta que el jefe de los sacerdotes y los escribas recordó la predicción de Jesús de levantarse al 3er día. Entonces fueron a Pilato con una solicitud. Y aquí está, Mateo 27, 63 en adelante. «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero». Y Pilato envió una legión de soldados romanos para que vigilaran la tumba. Pero todos los soldados del mundo no hubiesen podido retenerlo dentro de ella. El domingo por la mañana, muy temprano, registra San Mateo 28, 2 al 6. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». Y más tarde, aquel mismo día, Cristo apareció ante los discípulos y les mostró las heridas en sus manos y en su costado. Y la Biblia dice: «Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor». Cristo
se les apareció a muchas personas y en diferentes momentos y lugares. Y Pablo, un contemporáneo de Cristo, menciona algunos de esos testigos oculares de Jesús después de su resurrección. Leamos 1 Corintios 15, 5 en adelante. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Sí, estos testigos oculares de la resurrección aportan amplia evidencia de que Cristo vive. Además, numerosos historiadores del primer siglo y segundo siglo añaden su testimonio acerca de la resurrección. Josefo, por ejemplo, un historiador judío del primer siglo después de Cristo, que nunca se hizo cristiano, él escribió este párrafo fascinante. Por esa época estuvo Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo un hombre, porque fue hacedor de obras maravillosas, un maestro de quien los hombres recibían la verdad con placer. Atrajo así a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo, y cuando Pilato lo condenó a la cruz, por la impugnación realizada por los principales de entre nosotros, quienes lo habían amado desde el principio, no lo abandonaron, porque se les apareció con vida en el tercer día, tal como lo habían hablado los divinos profetas, además de miles de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún hoy, la raza de los cristianos, que así se llama en honor a él, no ha perecido. Esto está en Antigüedades de Josefo. Pregunto, ¿qué hizo que cientos y miles de mártires cristianos enfrentaran valientemente la muerte en vez de retractarse? La respuesta está inscrita en las tumbas de las catacumbas en Roma. Algunas dicen adiós hasta que volvamos a vernos, hasta mañana. Ellos sabían que, aunque murieran, volverían a vivir. Palabras llenas de esperanza, porque creían en la promesa que les había hecho un Señor resucitado y que está en San Juan capítulo 14, versículo 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sí, la resurrección de Cristo y la resurrección prometida a sus seguidores se convirtió en el corazón del mensaje proclamado por sus seguidores. Y de hecho, en el día de Pentecostés, Pedro y los discípulos dejaron a la ciudad de Jerusalén en llamas al predicar con valentía a Cristo resucitado. Y Pedro dice lo que registra Hechos capítulo 2, versículos 22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y anonadada y profundamente conmovida por las palabras inspiradas de Pedro, la multitud respondió: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y para mostrar que creían en la resurrección de Cristo, su victoria sobre el pecado y la muerte, la Biblia dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué bautismo habrá sido ese? El apóstol Pablo mostró el verdadero significado del bautismo al compararlo con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y quiero leer en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como ves, para los primeros cristianos, el bautismo era una demostración pública de su creencia en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Porque Jesús ahora los había lavado de sus pecados.
Y esto es justamente lo que el apóstol Pablo reafirma, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pregunto, amigo y amiga, ¿has querido alguna vez sepultar tu pasado? ¿Borrar los errores y la culpa y comenzar de nuevo? Eso es lo que significa el bautismo. Es la forma en la que Dios nos da esa oportunidad. Y cuando el candidato bautismal se arrepiente y confiesa sus pecados, es sumergido bajo el agua, un símbolo de la muerte y la sepultura a la vieja vida de egoísmo y de pecado. Entonces es levantado de la tumba líquida a una nueva vida en Cristo, simbolizando la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué podría simbolizar con más belleza la muerte al pecado y el comienzo de una nueva vida, sino el bautismo por inmersión? Para la iglesia cristiana, el bautismo tuvo su origen con Juan el Bautista, una persona dura, que apareció en el desierto de Judea predicando el arrepentimiento con valentía. Todos los caminos conducían al Jordán, donde multitudes se reunían para escucharlo. Y la Biblia registra en San Mateo 3:5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y después de cerrar la puerta de su carpintería y despedirse de su madre, Jesús también se dirigió al Jordán. Y al verlo, Juan lo reconoció y dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús le pidió ser bautizado, Juan se rehusó diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús insistió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan reconoció que Jesús no tenía un pasado de pecado para confesar y que no necesitaba demostrar su fe en su propia resurrección. Pero ¿sabes algo? Jesús quería identificarse con el hombre. Quería dejarnos un ejemplo perfecto de lo que debemos hacer para que lo sigamos. Por eso, cumpliendo con el pedido de Jesús, Juan lo sumerge en el Jordán, porque eso es lo que significa la palabra bautismo, baptizo en griego. Y la Biblia dice que después de que fue bautizado, San Mateo capítulo 3, 16 y 17, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sí, sobre las alas de una paloma, Dios envió su amor y palabras de ánimo para Jesús. Pero también hizo algo más. Cuando Jesús salió del agua y se paró con las ropas empapadas sobre las riberas cenagosas del Jordán, Dios presentó públicamente a su Hijo, el ungido. El bautismo de Cristo marcó el comienzo de su ministerio público, porque Pedro le había dicho a Cornelio lo que aparece en Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, nota la última orden de Cristo que se registra antes de su ascensión. San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Puede que te estés preguntando cómo bautizaban los seguidores de Jesús después que Cristo regresó al cielo. ¿Cómo era el bautismo? No hay duda de que siguieron el ejemplo de Jesús, porque ya eran sus seguidores. Y Pablo, uno de los seguidores más ardientes, dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. El único relato detallado de un bautismo después de la cruz se registra en el libro de los Hechos, un bautismo que realizó Felipe, el evangelista, a un funcionario etíope que viajaba en un carro oficial de la reina de su país. Y ocurrió esto mientras él leía el rollo del profeta Isaías.
El etíope invitó a Felipe a subir a su carro y explicarle el significado de Isaías 53, que anticipaba detalles de la crucifixión del Mesías. Felipe le habló de Jesús, pero evidentemente también le explicó el significado del bautismo, porque la Biblia dice que cuando llegaron a una fuente de agua, el etíope preguntó lo que aparece en Hechos 8, 36 y 37. «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Y Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Ahora nota lo que dijo este funcionario etíope. Versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe sumergió al etíope en el agua de la misma manera en la que Juan había sumergido a Cristo en su bautismo. El eunuco estaba ansioso por demostrar que había aceptado al Cristo resucitado. Entonces, la Biblia nos cuenta sobre estos dos viajeros. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y siguió gozoso su camino. Aquí podemos ver claramente que el modo del bautismo que se practicaba en la iglesia primitiva era por inmersión. No hay en toda la Biblia ningún otro método de bautismo. Los historiadores de la iglesia primitiva y los descubrimientos de los arqueólogos nos dan evidencias de que la inmersión era la forma de bautismo hasta los siglos XII y XIII. Por ejemplo, el cardenal James Gibbons escribió: durante varios siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo se otorgaba por inmersión, pero desde el siglo XII la práctica del bautismo por infusión, vertido de agua, ha prevalecido en la Iglesia Católica Romana porque esta forma tenía menos inconvenientes que el bautismo por inmersión. La Iglesia ejerce su discreción al adaptarse al modo más conveniente de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Esto está en el libro Fe de Nuestros Padres, página 277. Hay docenas de catedrales con grandes fuentes bautismales en toda Europa. En Italia solamente hay 66 cuya construcción fue realizada entre los siglos IV y XIV. En el 988 después de Cristo, Vladimiro I el Grande fue bautizado en Kiev. Fue bautizado por inmersión. En la catedral Vladimiro hay un mural hermoso sobre la pared que ilustra su bautismo. Se cuenta que invitó a la ciudad entera a asistir a su bautismo en el río Dnieper, diciendo que todo el que se rehusara a asistir se convertiría en su enemigo, fuera rico, pobre, mendigo o esclavo. Pero tú puedes estar preguntándote, ¿cuán importante es el rito del bautismo? ¿Es realmente necesario? Mira lo que dijo Jesús. Jesús lo puso bien claro cuando le habló a Nicodemo. Leo en San Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora, para concluir, si no habías comprendido antes la importancia o el significado del bautismo por inmersión, la misma pregunta e invitación que se le dio a Pablo es para ti. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. El bautismo es el primer paso hacia el cielo. Y un día no muy lejano podremos alabar todos juntos a nuestro Dios. Mientras tanto, podemos cantar aquí. Te invito a cantar unidos en espíritu. Es el momento de avanzar hacia Jesús sin vacilar. Une tu voz a la mía hoy para
buscando paz, viviendo en temor, sin seguridad. Une tu voz a la mía hoy para compartir esperanza. Jesús nos lleva en su corazón y no hay fronteras que detengan su amor. Nuestra bandera es la de su cruz y caminamos unidos en Jesús. Sí, ojalá podamos estar unidos en espíritu en la tierra nueva que nos espera. Me gustaría que orásemos juntos. Oremos. Querido Señor, gracias por ofrecernos la oportunidad de ser salvos. Gracias por cambiar nuestras vidas aquí y para siempre. Gracias por tu perdón, por tu restauración y gracias por llenar nuestras vidas de felicidad, paz y amor en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos, pero recuerda, la verdad es Dios, creador y origen de todo cuanto existe. Él es la única verdad absoluta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdadera religión en realidad significa relación con Cristo. Y para conocer a Cristo, el único libro que me lo muestra es la Biblia, a través del cual los seres humanos somos transformados. Recuerda, Jesús es tu creador. Y si tú le dejas, Él es tu salvador, tu mejor amigo, tu abogado y defensor. No hay nadie como Él. Muy pronto volverá a buscarte. Ojalá hayas aceptado su regalo de salvación y quieras ir con Él. Dios te bendiga.